Dentro. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes, mis queridos seguidores de Calunga? Bueno, otro directo más, como de costumbre, ya los jueves y los viernes. Y bueno, vamos a hablar de algo siempre, lo que nos trae mi querida psicóloga Soraya. ¿Cómo está Soraya? Muy bien. Siempre algo interesante. Bueno, saben que Soraya es psicóloga y investigadora sobre estos temas que son muy interesantes en la parte femenina, la parte del sexo femenino. De alguna manera, lo que ella viene investigando es algo que siempre hay personas que no son capaces de salirse o conseguir una respuesta para esa cosa. Pues hoy tenemos un programa bien, pero bien interesante. Hoy vamos a hablar de los lazos de la dependencia emocional, primero que todo, y lo vamos a enlazar precisamente de los lazos energéticos. Muchas veces nos guiamos la vida con esa dependencia emocional, que por supuesto es bastante negativa en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque nos apegamos a la persona, dependemos, y cuando dependemos de alguien, de alguna manera eso nos hace daño. ¿Por qué? Porque en el momento que puede haber una ruptura o una diferencia con esa pareja, pues comenzamos a sufrir. Y la idea dentro del amor es no sufrir, simplemente llevar las cosas como si fuésemos amigos. ¿Por qué? Pues cuando dependemos uno del otro, ya de alguna forma el hombre se puede sentir pues que es el dominante, ¿entiendes? Y la mujer pues es la que está ahí sumisa, y eso no puede ser. Tiene que ser todo por igual y que viviremos en una misma frecuencia. Si tenemos dependencia emocional, luego enlazamos con esos lazos energéticos que de alguna manera vamos a estar ahí atados. Pero entre ellos, entre esta cantidad de cosas, están los apegos, todo, cómo evitamos los apegos, porque todas esas cosas, todos los extremos son muy malos. Pues hoy vamos a intentar que Soraya nos explique y que dé una fórmula para uno no tener esa dependencia emocional, que de alguna manera los lazos energéticos no desaparezcan, pero que todo esté controlado. Porque lo que hay que tener en una relación es tener un control. Tener un control ¿para qué? Para estar armónicos. Si estamos armónicos, no dependemos, no sufrimos, no estamos atados, y eso es horrible, 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 horrible. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar ya en materia, mi querida Soraya. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, la dependencia emocional es buena, es mala, es regular. A veces sí pero si hay una dependencia emocional, que tú dependes de una persona, pero porque ya vibran y se aman y se quieren, ahí surge, porque de ambas partes puede existir esa dependencia. Entonces, ¿será buena en algunos casos o mala en algunos casos? Explícanos. Bueno, a ver, la necesidad de relacionarnos es común en todos los seres humanos desde que nacemos, ¿no? Desde la infancia estamos fusionados con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos. No es que sea malo el relacionarnos y la necesidad de afecto. Cuando es malo es cuando el deseo de afecto se vuelve una adicción. Entonces ya hablaríamos de una necesidad patológica. Entonces la dependencia emocional responde a una identidad desorientada que hace que la persona esté dando rumbo sin encontrar su propia autonomía ni su propia personalidad ni realización. Lo que hace la dependencia emocional es que hace creer a la persona, o en cierto modo la persona no conoce su propia luz. Entonces esa luz la buscamos en otras personas. Esa es la idea principal. Y vamos a ver, ¿quiénes son aquellas personas que pueden depender más de otro y que de alguna forma pues sufren? Porque la dependencia, evidentemente, cuando hay una dependencia, se sufre. Sí. ¿Qué tipo de personas son las que tienden a tener esa dependencia emocional? La dependencia emocional la pueden sufrir tanto hombres como mujeres. Sí es verdad que la dependencia emocional, como su propio nombre indica, es un desajuste emocional que ataca a las mujeres. Siempre ataca más a las mujeres, que las mujeres, como todos conocemos,
sufren más desajustes emocionales, como el tema de la ansiedad, la depresión. Entonces ataca más a mujeres que, por ejemplo, suelen ser mujeres inseguras, que tienen baja autoestima, que tienen miedo a la soledad, pero normalmente puede atacar tanto a hombres como a mujeres. Pero sí es verdad que las mujeres tienden a sufrir más ese deseo constante de perseguir una luz propia, una luz que ella pues no sabe que la tiene, pues por desajustes o personalidad, no la ha encontrado, no la ha identificado. Es creer que no la tiene. Ahora bien, cuando existe en una pareja esa dependencia emocional, tanto la mujer como el hombre puede hacer uso, es decir, puede aprovecharse de esa dependencia emocional para tenerla ahí como de una manera dominada. ¿Eso ocurre? Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. El primer tip de consejo que suelen dar los profesionales para superar el apego entre personas, en este caso en relaciones, suele ser la cooperación. La cooperación lo que se encarga es de ayudar a las personas a que sepan relacionarse para disfrutar. Es decir, en la cooperación entra el no someto, tú tampoco te sometes, porque al fin y al cabo una persona dependiente lo que hace es someter a la persona que tiene a su lado, tanto sea pareja o familiar, para que la quiera y se quede, y en cierto modo también está sometida, ¿no? En cierto modo actúa, entre comillas, como sumisa, está actuando en función de su dirección, de la dirección del otro, ¿no? Actuando en función de sus expectativas y su dirección. Eso sería, esa persona se encuentra sometida. Entonces la cooperación lo que hace es abrir camino en la relación para que haya un bienestar en esa relación. Interesante. Bueno, quiero decirle a aquellas personas que quieran pasar un WhatsApp o mandar un WhatsApp, que es el 606-424740. Repito, 606-424740. Ahí nos pueden enviar un WhatsApp, podemos ver sobre la marcha si quieren hacer algún tipo de pregunta. Bueno, fíjate, tú acabas de decir una cosa interesante, ¿no? Que de esa manera el hombre pues puede utilizar, y también la mujer puede utilizar. Exacto. Esa cuestión. Ambos Pueden utilizar. Yo he tenido gente en mi consulta, gente que viene pues con ese desespero, ¿ok? Porque la experiencia son muchos años haciendo consultas, teniendo gente, y bueno, que estoy enamorada, estoy enganchada, me engancho, pero no sé cómo. Y a veces tienen que ir a un psiquiatra, medicarla. Pero hay otra fórmula de no medicar a una persona así a través de terapia. Posiblemente, a ver, el medicamento lo que hace es un poco calmar esos síntomas de ansiedad, de euforia. Realmente hay dos lazos, conceptos donde se puede entender la dependencia. Hablamos del nivel energético y luego está el nivel psicológico. En el nivel energético, lo que hace la dependencia, cómo actúa la dependencia emocional en las personas, es como una adicción a la emoción. Entonces, entendemos por emoción como una gasolina que necesita tu cuerpo y te hace desear cualquier cosa, cualquier persona, es como que deseas la fuente externa que tienes. Entonces, sí, posiblemente hay terapia, no todo es medicamento. No todo es el medicamento, también se trataría de sanar esa autoestima para que un poco buscar la independencia y potenciar la autovalía de la persona, porque normalmente la persona que es vulnerable, la persona con dependencia, suele ser personas inmaduras, con ansiedad, que no son capaces de encontrar su propia autovalía como persona. Entonces, la cuestión sería tratar de potenciar esa autonomía personal. Claro. ¿En qué consiste una terapia de un psicólogo a una persona con esa dependencia tan profunda que de hecho la hace sufrir? ¿En qué consiste esa terapia? ¿Es una terapia de hablar, que la persona exprese, o simplemente se le hace entender de que no es posible? ¿Qué tipo de terapia es la que pueden hacer, lo que puede hacer un psicólogo? Porque hay otras personas que también hacen terapia, personas que trabajan las emociones, como esta terapia de constelaciones familiares, sí, que ayuda también a controlar si hay cuestiones del pasado que te vengan perturbando. Entonces, ¿qué tipo de terapia hacen los psicólogos? Más o menos.
Las constelaciones familiares es un ejemplo de las terapias que se pueden usar. También encontramos la terapia, como bien te dije, para fomentar a que la persona conozca su independencia. Lo que trataría la terapia principalmente es la independencia. Trabajaría con la independencia de las personas para que no dependieran tanto. Y trabajaría en su afectividad, porque suelen ser personas que están enganchadas a las emociones. Hay personas que se enganchan a la felicidad y que se obsesionan por ser felices, por ejemplo. Claro, claro. Y personas también obsesionadas por la euforia, son personas que suelen estar enganchadas a las emociones. Sí, pero son personas también que son bastante débiles o que se acostumbran a que... Hay personas que, mujeres y hombres, no solamente las mujeres son las que padecen de esas emociones que son de alguna manera un poco bajas porque se pierde la autoestima, se pierden muchos valores y lo que se busca es que esa autoestima suba para que la persona se dé cuenta, porque también vale, porque eso cuando ocurre es porque se crea un grado de inferioridad que a la larga hace mucho daño. ¿Verdad? Y lo que se busca es eso en principio. Por eso hay varias terapias, inclusive gente que no son psicólogos, hacen ese tipo de terapia de manera de que la gente comience, que respire. También el yoga, pues acuérdate que la dependencia genera más, además de la dependencia como tal, genera ansiedad. Entonces cuando genera ese tipo de ansiedad, la ansiedad es respira desde el pecho, te genera una emoción muy horrible, muy fea, y entonces es lo que busca, y a través del yoga se puede, la persona comienza a respirar, comienza a depurar y darse cuenta, porque luego, claro, en la medida de que respira desde los pulmones y no desde el estómago como tal, entonces la gente pues, se crea ya un nerviosismo que puede generar hasta una enfermedad crónica, un problema del corazón. Se alarga con el tiempo. Claro, es que es un daño completamente, es horrible. Se pasa mal. Personas con ansiedad y eso es complicado. Pero bueno, eso genera lo que es esa dependencia emocional. Ahora bien, si saltamos a los lazos, una vez que la gente está, bueno, dentro de eso están los apegos también. Sí. El apego a una persona, que el apego es prácticamente eso mismo. A ver, claro. A eso me refería cuando hablamos de apego. Hay muchos tipos de apego. El más común y conocido es el apego a las personas a las que amamos, a las que admiramos, con las que convivimos, y suelen sufrirlo más personas que tienen problemas de inmadurez, de ambiciones, de inseguridad. Esas personas son las que siempre van a ver en otras personas una fuente de energía muy potente para alimentarse de ahí. Esa persona se alimenta de la energía de otra, ¿entiendes? Luego también tenemos el apego al dinero. Hay muchas personas apegadas al dinero, no siempre es al amor, ¿eh? Aquí hay que tener ojo con los distintos tipos de apego. Claro, el apego a las cosas materiales. Yo no quiero vender la casa porque esta es mi casa y no quiero vender. Imagínate, entonces hay el apego a muchas cosas. Hay personas también apegadas al trabajo, incapaces de ver el presente, están siempre en el trabajo. Personas apegadas a las emociones, como bien comenté antes, son personas que son enganchadas a la tristeza, a la felicidad, a la euforia, viven de la energía que les dan las emociones. También hay personas enganchadas a la virtud, personas inflexibles que son apegadas a ideas fijas, ¿no? Una persona que tiene ideas fijas, pues siempre dice que es lo que esa persona diga, como ella lo diga, y son personas que tienden a ser personas inflexibles. Eso también. Hay muchos tipos de apego. ¿Y hay apego al sexo? Sí, también se podría catalogar como un apego. De hecho, en este caso hablaríamos de la ninfomanía. Es decir, pero vamos a ver, el apego, esto es importante. Sí. Siempre llegamos al punto, porque hemos tratado varios temas sobre el sexo, pero el apego al sexo es, hay personas que de repente son malos esposos o amantes y esto, pero hacen un buen sexo. Entonces la mujer puede soportar cualquier desprecio, humillación, pero está como el tipo por el sexo. ¿Se puede decir que es un apego al sexo? El apego al sexo en este caso lo tendría la parte masculina, ¿no? La mujer lo que sería está actuando desde una base más sumisa, como bien comenté antes. La persona que está apegada actúa de manera, se somete a las expectativas y deseos de otra persona. Entonces, la persona que tiene dependencia
siempre se va a enganchar no solo de lo malo, también de lo bueno. Se engancha de lo bueno y de lo malo. Persigue la energía, el deseo y la emoción de lo que esa persona le está dando, por muy poco que sea. Pero también hay mujeres que son adictas al sexo y que les gusta como su pareja. Sí. No es que tenga sexo con mucha gente, Claro. sino con una sola persona, pero que está, por ejemplo, hay hombres que eso lo sabemos, que son maltratadores, ¿ok? Pero la mujer está pegada a ese sexo, al sexo del hombre. ¿Por qué? Porque le gusta, aparte que el tipo es un maltratador, y es un apego horrible, Es mal. un apego al sexo realmente. Es un apego al sexo, Sí, porque como al fin y tal. al cabo estás con esa persona porque te satisface la necesidad sexual, no te satisface una necesidad emocional. ¿Y cómo se pueden quitar esos apegos que son tan dañinos de alguna manera a través de terapia, de fármacos? ¿Cómo se quitan los apegos? Principalmente a través de terapias, como bien comenté antes, trabajando la autovalía personal. Es lo principal que tiene que tratar una persona. Entender y hacerle ver a la persona que tiene luz propia. Claro, claro. Bueno, interesante ese comentario. Repito el teléfono, WhatsApp, para aquellas personas que quieran mandar algún mensaje. Y también tenemos un email, por acá que siempre se me olvida porque tenemos varios, calungabazar@gmail.com, aquellas personas interesadas en que nos pueden mandar su caso. Porque también la idea es que si usted no quiere intervenir, mandar un WhatsApp, pero quiere que le aconsejemos sobre su caso, usted simplemente nos manda ese email al calungabazar@gmail.com con los datos, tengo un problema así, y aquí la querida amiga psicóloga podremos pues de alguna manera ayudarle, y ya claro, nos deja, o se lo podemos mandar a través de su correo electrónico, qué ayuda podemos hacerle. La idea es informar un poco y de alguna forma intentar ayudarle a que ustedes también resuelvan su problema. Y también tenemos el WhatsApp, que es el 606-424740. Repito, 606-424740. Bueno, ok, si pasamos de esa dependencia emocional, nos vamos a los lazos energéticos. ¿Qué son esos lazos energéticos? Los lazos energéticos vienen siendo como la huella que te deja la dependencia, ¿no? Es como la resaca de ese sufrimiento que fue un sufrimiento emocional. Y hay que ser conscientes de ese lazo, porque alguna persona puede superar el apego, puede haberse tratado la dependencia y haber trabajado sus emociones, pero en su energía sigue quedando ese lazo que le ha unido a la persona o a la fuente de apego que ella ha recibido. Un lazo energético es la energía que quedó y no ha sido resuelta. Entonces, bueno, ese es un problema, sí. Es un problema muy fuerte. Sí. De hecho, bueno, la dependencia, de lo que estamos hablando, los lazos energéticos quedan, porque inclusive hay lazos energéticos familiares que nunca se rompen, porque esos son los vínculos que quedan para toda la vida, ¿entiendes? Pero esos lazos energéticos de pareja son un poco más complicados, porque hay gente que tiene una ruptura, no guardan luto por esa ruptura, ¿ok? ¿Y qué pasa? Se engancha o intenta engancharse a esa persona, como decimos nosotros en Venezuela, un clavo, saca otro clavo. Es decir, que hay un despecho, está sufriendo porque ese lazo energético está ahí afincado y tiene que buscar a alguien, otra persona que te ayude de alguna manera a nivel emocional a que sacarte ese clavo. Si tienes otra pareja, inmediatamente. Que me parece eso, no sé si tú estás de acuerdo, eso es un grave error. ¿Por qué? Porque no has limpiado, no has guardado ese luto, ese tiempo necesario para reencontrarte tú misma o tú mismo de nuevo. Que esos son los errores, que creen que quitando una y poniendo otra inmediatamente vas a resolver. Eso lo hacen muchas mujeres y lo hacen muchos hombres. Y me parece que es una parte bastante nefasta. ¿Por qué? Porque a la larga te vas a hacer más daño. Sí, al fin y al cabo es una cuestión de sanar. Primero tendrías que sanar el lazo energético, el vínculo que quedó de esa anterior relación para someterte en otra. Entonces, cuando hablamos de lazos energéticos, hablamos de una energía que es codependiente. Yo te doy y tú me das, incluso de personas que ya no están juntas. Si, por ejemplo, por poner un ejemplo, una relación acabó mal,
y esa relación se está alimentando de la rabia, el rencor, la ira, ahí es cuando el cuerpo también se enferma, ¿no? Y estás mandando malas energías y malas vibras a la otra persona, aunque no esté contigo, porque de alguna manera u otra el despecho, la ira, lo que te hace es aportar y dirigir malos pensamientos hacia la otra persona. Eso sería el lazo energético, una huella que ha quedado ahí. Claro, y esa huella, hacer eso es complicado, porque recuerde que todo aquello que usted piense mal, lo dirija mal a esa persona, maldiciones, cuestiones de esas, luego se genera un boomerang, se genera un rebote de esa energía, y es lo que hay que tratar de evitar. ¿Por qué? Porque luego todo aquello que podemos desear mal a otra persona, pues eso nos llega a nosotros. Así que hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Ahora bien, fíjate tú, yo siempre digo que si se rompe una relación, que no es fácil, pero tampoco es difícil, si tenemos conciencia, es que si hubo una relación, una buena relación, ok, que queda esa huella, ese lazo energético, a veces yo digo que se podrían quedar como amigos. Pero ¿por qué una pareja aunque te han tenido muchos años, por qué no pueden ser amigos? Vale, si ha acabado mal, es imposible porque el lazo energético lo que hace es que esa persona se alimente de la ira que quedó en la relación, del enfado, del odio, de ese enfado que hubo, discusiones, peleas. Entonces esa comunicación energética y conexión se alimenta de ese canal energético. O sea, la persona se estaría proyectando en sí misma, en su vida, en su día a día, incluso con la persona con la que estuvo, se está alimentando y se está proyectando desde ese canal. No se está alimentando de una energía buena, se está alimentando de lo que quedó. Bueno, claro, pero si entramos en profundidad, yo creo que sí, hay un dolor, evidentemente hay un gran dolor cuando hay una ruptura, pero hay que buscar la manera de sanar espiritualmente, de encontrarse a sí mismo y darse cuenta de que no pudo ser, ¿entiendes? Pero si vivimos con ese pasado, hay personas que no superan y pasan muchos años y no logran superar un problema emocional, una ruptura, ¿entiendes? Simplemente hay que estar consciente de que hace daño, que nos ponemos mal, pero si tú no limpias tu interior o no sanas ese problema, eso va a repercutir en tu vida después, porque vamos a ver, mientras tengas esa aguja clavada, vas a padecer muchas cosas y eso puede hacer de que repitas en el futuro con la persona que pueda conseguir el mismo patrón. Por eso que a veces la rabia, la ira, eso que tú dices, no lo puedo ver, pero quiero destruirlo. Claro, entra esa obsesión de maldad y eso es muy malo, porque al final lo que estás es echando más leña al fuego en tu interior, donde se genera como un magnetismo, que es una energía que va bajando y lo que deseas es tanto mal que al final te consigues una persona igual que la que has dejado. Y luego comienzas a repetir el mismo patrón y eso es complicado. Por eso que, esos lazos energéticos hay que saber cómo se cortan o cómo se mantienen, pero cuando tenemos un problema emocional a ese nivel, no razonamos. No razonamos. Es muy difícil ser conscientes del lazo energético que se nos ha quedado o con el cual nos quedamos impregnados. Para crear lazos energéticos sanos es muy importante que la persona se encuentre consciente de qué es lo que siente y qué ha aprendido de esa relación y enviarle buenas vibras a esa persona. Claro. Cuando hay una dependencia emocional que van al psicólogo, ¿va solamente la persona que depende de o tienen que ir ambos? No todos, ambos no pueden ir, porque a lo mejor uno quiere ir, la otra parte no está de acuerdo, entonces la otra persona tendrá que generar ese proceso independientemente. Pero sí es bueno que igual si los dos están de acuerdo, los dos acudan para que puedan cada uno hacer su vida por separado y sanar esa relación que ha quedado ahí. Si hay una terapeuta que estuve leyendo por ahí, en una de las cosas que me mandaste, no recuerdo el nombre, ella dice que se debe escribir
se debe escribir aquello que ha ocurrido y que necesitas encontrarte a ti misma. La escritura es importante en muchos casos, porque escribes, vas escribiendo ese sentimiento profundo que te ha dolido, esa ruptura, o intentar superar, porque mucha gente no supera ese trauma, y si la separación fue traumático, que generalmente las separaciones son muy traumáticas, pues la forma de escribir se va, uno como decir, liberando, delastras esa energía. ¿Qué te parece a ti esa fórmula? La escritura es un magnífico invento para que la persona se pueda liberar y expresar los sentimientos que incluso no fueron expresados, porque hay personas que no se pueden expresar, no tienen el valor de expresar todo lo que sienten. Entonces la escritura lo que hace es ayudar a sanar esa relación. Podemos escribir una carta escribiendo lo que sentimos en la relación, qué fue lo que aprendimos, qué fue lo que nos ha aportado esa relación, incluso aunque esa carta no se la entreguemos a nadie, puede quedar con nosotras, pero la escritura es muy importante. No, claro, el hecho de la escritura es que te la crees para ti mismo sin que nadie se entere de tu vida y de lo que está ocurriendo en tu vida. Es una manera de hablar contigo misma, así de sencillo. Es una manera de dar las gracias, agradecer a la persona que ha estado contigo de alguna manera, aunque no haya acabado bien, pero siempre es bueno agradecer lo que te ha aportado esa relación, cómo lo puedes hacer mejor y qué es lo que puedes mejorar dentro de las relaciones, ¿no? Claro, y mucha gente dice, y con experiencia, que la gente que viene a preguntarnos a nosotros, aquí a Calunga, la gente pues, que viene a consulta, y con nosotros hay personas que consultan también aquí, que nos preguntan, bueno, el problema, todo el mundo sufre todo sufrimiento, que yo digo que la gente no debería de sufrir. Yo creo que la gente deberían concienciarse de alguna manera de que ese momento va a llegar, en algún momento eso va a llegar, porque es que yo no creo, yo voy a decir aquí, ante todo el mundo, yo no creo en la pareja perfecta, en esa media naranja, porque siempre, mira, el amor, cuando uno se enamora, hay una energía, todo es bonito, las emociones fluyen, todo fluye, es muy lindo, pero siempre se tuerce en el camino. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y no solamente que seamos diferentes, sino la convivencia es complicada. Muy complicada. La convivencia es muy complicada. Entonces, lo que pasa es que solamente lo que hacemos, como dice mucha gente, tanto hombres como mujeres, bueno, yo disfruto del momento. Pero no que se disfrute el momento, sino que cuando viene ya el problema emocional, la ruptura, ¿ok? Siempre uno sufre más que el otro. Siempre, el que esté más enamorado. El que de alguna manera dependa más, se enganchó más. Entonces siempre el otro también puede sufrir, porque ya cuando se desenamora, pues ya hay un sufrimiento, pero bueno, mira, no tanto, ok, me duele, porque siempre existe un cariño, y a veces eso existe y eso está ahí. Y si la persona tiene sentimiento, pues por supuesto que el golpe es un poco, no tan fuerte como a la otra persona que está apegada a esa situación. Por eso que los apegos, en todos los sentidos, no son buenos. Hay que amar, hay que querer, hay que hablar, hay que comunicar, hay una cantidad de cosas, pero también hay que tener la conciencia ahí abierta a que en algún momento es como la muerte. Claro, va a llegar al fin y al cabo. La muerte no va a llegar a todo. Entonces hay que ir pensando qué va a pasar, que la gente muy práctica y la gente joven dirá, no, yo sé que me voy a morir, pero bueno, yo ahora voy a disfrutar, voy a hacer, y esto no. Porque cuando estamos llegando a ese momento, podemos lograr muchas cosas. Eso es igual que la ruptura. Una ruptura que de repente no esperada, porque hay parejas que de repente creen que están bien, y de alguna manera nunca estuvieron bien. Exacto. O se torció la cuestión, y por eso es que uno sufre más que la otra persona. Lamentablemente es un problema que hay que tomar en cuenta, pero no lo tomamos en cuenta, sino lo vivimos en el momento. Eso nos perturba, nos llena de ira, de rabia, como lo has dicho tú, y eso no puede ser. Una persona con rabia en su interior es lo peor que puede haber. ¿Por qué motivo? Porque se ejerce una fuerza, una energía, que toda aquella negatividad va al hígado, al páncreas, al corazón, la alteración, y eso nos quita vida.
buscar la manera de vivir con armonía. Aunque haya problemas, yo estoy considerando con el tiempo que he vivido que pelearse con la pareja o esto, entonces es mejor aislarse un momento y que la persona se dé cuenta, porque cuando nos enfrentamos, peleamos, decimos cosas que no queremos decir y luego nos arrepentimos. Sí, se genera mucha frustración. Entonces y mucho más si la otra persona está dependiendo de usted. Entonces, aquí tenemos algo, a ver qué nos dicen por aquí. Vamos a ver, tenemos un mensaje. Ajá. Mira, léelo. Bueno, aquí tenemos una pregunta. ¿Hay alguna forma de llevar mejor ese sufrimiento cuando estamos en situación de dependencia? Bueno, sí, hay alguna forma. Yo no sé si has visto el video desde el principio, pero la principal forma sería generar tu autoconocimiento y potenciar tu autovalía. Al fin y al cabo, la autovalía lo que te aporta es el conocimiento de que tenemos luz propia y no podemos apegarnos así como así a las personas, ¿no? Realmente la autovalía es muy importante para llevar esos apegos a las personas. Claro, y hay otra forma que es, mira, nunca se puede, tú lo que tienes que hacer es valorarte a ti mismo y no solamente ver los defectos, hay que poner una balanza, cómo viviste ese tiempo de armonía con esa persona. Y es lo que yo acabo de hablar de la conciencia, tenemos que pensar, porque ¿qué hace mucha gente? Odiar, sufren, odian, se martirizan, perturban, maldicen, dicen muchas cosas feas. Eso no es válido. Y eso también genera, perdona que te interrumpa, el sufrimiento. Cuando estás odiando a una persona, te estás comunicando desde ese canal energético. Entonces, ¿qué va a pasar cuando odias a una persona? Va a hacer que sufras más. Claro. Entonces, de ahí hablamos también de cómo crear lazos energéticos. También es una respuesta a tu pregunta, de crear lazos energéticos sanos, agradeciendo a lo que te ha enseñado la persona. Claro, porque todo es un aprendizaje y no podemos valorar solamente lo malo. Hay que buscar la parte buena. Bueno, mira, esto es como, de alguna manera, cuando se separan parejas con hijos. Bueno, mira, me acabo de ver que tengo unos hijos bellísimos y mira, y esto pues es lo que me ha acabado de hacer la relación. Algo y estoy orgullosa de mis hijos. Es algo de manera de darte valor y una de las cosas es precisamente valorarte. Que mantenga la autoestima bien alta y eso va a ayudar a que no sufra. El sufrimiento es horrible. Simplemente hay que abrir un poco de conciencia, hay que hacer ejercicio, caminar, pensar. Hay que activar. La persona que se mete en su casa y se deprime, eso es lo peor. Y luego te metes un par de pastillas para poder... No. Hay otra fórmula. Simplemente es aceptar. El humano no acepta. El humano generalmente no acepta. ¿Por qué ocurrió? Estoy enamorado o enamorada. ¿Y por qué me ocurre esto? Hay que aceptar las cosas. Hay que aceptar. Cuando el humano acepta, bueno, ok, lo acepto, pero bueno, sufro un poco, pero comienzas a aceptar. Mira, hay que liberar cosas que realmente no nos hacen bien. Entonces, es complicado. Pero no es cuando tú lo comienzas a entender y respiras un poco y oxigenas, porque son los impulsos, porque cuando nos ponemos furiosos no pensamos y a veces nos arrepentimos de las cosas que hacemos o que decimos, porque el oxígeno nos llega al cerebro y ese impulso nos hace daño y sufrimos después. Pues gracias por esa pregunta, podríamos ahorrar más el tiempo, pero ya el tiempo de televisión es corto. Y bueno, mira, quiero darles de nuevo pues ya estamos llegando a la parte final del programa, ya llegamos hace rato. Ya la camarógrafa nos dijo, mire, hay que ir cortando. Recuerden, si quieren que estudiemos su problema, tanto para ti, querido amigo, o como para ti, querida amiga, pueden escribirnos su problema y podemos analizarlo. Y lo podemos hablar aquí, porque de repente hay mucha gente que con su problema pueden darse cuenta que también ellos han sufrido. Y los sufrimientos al final casi todos son iguales. Los sufrimientos emocionales, todos se parecen. Todos tienen una similitud. El email es calungabazar@gmail.com. Repito, calungabazar@gmail.com. Y tenemos un WhatsApp que es el
606-424740. 606-424740. Bueno, no hemos entendido, hay una, la gente se está animando, pero esto es un problema tremendo. ¿Por qué? Porque ¿quién no sufre? ¿Quién no rompe una relación? Siempre hay un sufrimiento, pero una de las cosas importantes es aceptar lo que nos viene y luego buscar una armonía, porque la armonía se puede conseguir. ¿Soraya? Muchas gracias, Gustavo. Pero a ti siempre tus temas que traes por ahí son interesantes, sí. Soraya, muy interesantes, es una gran investigadora. Gracias. Estás comiendo los libros de internet buscando cuál es el padecimiento de la gente y de eso se trata. Y recuerden que estamos aquí en Calunga para aquellas personas pues, que de alguna manera quieran tener una consulta o quieran tener una orientación con la psicóloga, con Soraya, que pueda hablar sobre estos temas importantes que ella investiga. Y pues estamos aquí en la orden, en el Calunga, y saben los teléfonos 828-1264-84 en Calunga. Gracias por estar allí y nos veremos.